Y bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y la semana pasada prediqué un poco del Antiguo Testamento. Hablé de un perfil de la Biblia y hemos hablado un poco de los hombres que vivían en el Antiguo Testamento, a los libros escritos en el Antiguo Testamento, cuando vivía algunos profetas, las fechas, todo. Y yo quise enseñarle bien el Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento y hemos visto todo y durante el tiempo que vivía. De Adán y Eva hasta Jesús era como 4000 años. Hoy ya vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y te voy a explicar de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Pero antes de empezar necesito explicar algo bien importante. Cuando hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablo de dos cosas. Cuando uno tiene su Biblia, uno puede abrir la Biblia, a ver si lo hago aquí, y mirar en la Biblia donde dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí está el Antiguo Testamento y en esta página dice el Nuevo Testamento. Entonces hay una división en la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una división de los libros. Y es una división de la Biblia. División de libros. O sea, el canon, ¿verdad? De las Escrituras. Es una división. Y cuando empieza el Nuevo Testamento en su Biblia, empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿sabes qué? Aunque que estos libros se ubican en el Nuevo Testamento de la Biblia, la realidad es que estos son todavía del Antiguo Testamento. Hasta que muere el Señor Jesucristo. Explíqueme esto, por favor, don Roberto. Ok. Otra vez, cuando hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablo de la muerte de Cristo. Déjame explicar esto con un versículo para que puedas entender. Leo del libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16, 17 y 15 hasta 17. Hebreos 9:15 dice: por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento no es confirmado en los que son muertos. Es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, según la palabra de Dios, un testamento nunca empieza antes de la muerte del testador. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, así es cuando comenzó el Nuevo Testamento. O bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo no muere en estos libros hasta casi el fin. Entonces, todo escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, antes que murió el Señor Jesucristo, es todavía el Antiguo Testamento. Aunque los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento, todavía hablan de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Fueron escritos Mateo, Marcos, Lucas, Juan después que murió Cristo. ¿Pero de qué hablan? De cosas que pasó antes que murió el Señor Jesucristo. Entonces debemos recordar, y qué importante es recordar, que estos libros, mucho que hay en estos libros, son cosas que pasaron bajo el Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Pero hoy en día hay muchos predicadores que solo predican de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y dicen, esto es para nosotros hoy en día. ¿De veras?
Cristo Jesús dijo que Él solo venía a los de Israel, a la casa de Israel. No vino el Señor a los gentiles según su propia confesión. Entonces todo lo que está escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan es del Antiguo Testamento de Jesús predicando a judíos, no a gentiles. Entonces, ¿por qué predican hoy en día muchos de estos libros diciendo esto aplica a nosotros hoy en día? ¿De veras? No, esto es del Antiguo Testamento todavía, hasta que muere el Señor Jesucristo. Esto es algo que tienes que entender. Entonces, vamos a ver estos libros y quiero enseñarle un poco un perfil del Nuevo Testamento, empezando con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque están en los libros del Nuevo Testamento. Pero hay que recordar que siempre lo que dicen estos libros hablan de cosas que pasaron antes que murió el Señor Jesucristo. Entonces el Nuevo Testamento no comienza hasta aquí. Y antes que murió el Señor Jesucristo todavía es Antiguo Testamento. Entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan son cosas que habían pasado en la vida de Cristo antes que Él murió. Todavía cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Pues, tan importante es esto. Pero mientras que vamos a estudiar el Nuevo Testamento hoy, yo quise dar un poco de algo que pasó antes que murió Cristo, de que habla estos libros. ¿Por qué? Porque no pudiera poner en el otro enseñanza, no había tiempo, ¿verdad? Entonces voy a comenzar hoy con esto. Y la cosa que quise decir primero, aquí está el nacimiento del Señor. Nacimiento. El Señor Jesucristo fue nacido en el Antiguo Testamento y no hizo nada hasta que era como 30 años. Y Él tenía un ministerio de 3,5 años. Y murió el Señor Jesucristo de la edad de 33 años, según la palabra de Dios. Ahora, antes que vino el Señor Jesucristo, a la edad de 30, había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y él tenía un ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Juan? Bueno, la doctrina de Juan era, hay que bautizarse en agua, arrepentido, confesando sus pecados. Esto fue el ministerio de Juan. Era un ministerio antes de la muerte de Cristo, entonces era un ministerio en el Antiguo Testamento todavía. Le digo esto porque he conocido a algunos bautistas que dijeron, la iglesia comenzó con Juan Bautista. ¡Qué horrible! No, la iglesia comenzó con Cristo. Él murió por su esposa. La iglesia empieza con él, la roca. Juan no es la roca, ¿verdad? Pero Juan Bautista tenía su ministerio. Y su ministerio era, he aquí el Cordero de Dios. He aquí viene a hacer derecho su camino. Y él anunció a Cristo Jesús y su muerte. Porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cristo murió como un cordero. El sacrificio de Dios en nuestro lugar. El sacrificio de sangre. Entonces miramos primero su ministerio, el ministerio de Juan. Segundo, miramos el ministerio de Jesucristo. Y bajo el ministerio de Jesucristo, bautizaba él a sus discípulos en agua. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo mismo nunca bautizó a nadie, sino sus discípulos. Pero Cristo predicó que Él era el Mesías. Y el mensaje de Jesucristo era, hay que creer en mí. ¿Qué significa? Creer quién soy. Entonces, mucho de la predicación de Cristo tenía su énfasis en quién soy. Y Cristo anduvo a los judíos, predicando a los judíos, ¿quién soy? ¿Quién soy? Tú tienes que creer quién soy. ¿Y quién era? El Mesías. ¿Sabes qué? Predicó solo a judíos el Señor Jesucristo. El ministerio de Juan, el ministerio de Jesús, solamente a judíos. Y todo estuvo en el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo. Y la énfasis era creer en quién era el Señor Jesucristo. Creer que Él era el Mesías, el prometido que había de venir. Esto todo es Antiguo Testamento todavía. Entonces vamos a ver. Cristo tenía sus discípulos.
Después que murió el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, la Biblia nos enseña que sus discípulos judíos, esto quería poner aquí arriba, que sus discípulos eran judíos. Y los apóstoles, guiados por Pedro, anduvieron predicando a los judíos. ¿Y qué predicaron? Predicaron, esto es el Mesías, hay que creer quién era. Hay que creer en su nombre, que es el nombre de Cristo. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Entonces ve que este mensaje todavía era de judíos a judíos. Ahora, antes de ir adelante, necesito ir un poco más atrás, porque esto es el libro de Actos o Hechos. Actos o Hechos. Y yo quería, antes de ir a Actos o Hechos, decirle un poco otra vez de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Supuestamente, estas son las fechas que yo encontré. Algunos dicen que Mateo fue escrito en 66 después de Cristo. Marcos 55 hasta 70 después de Cristo. Lucas 60 hasta 62 después de Cristo. Y Juan, algunos dicen 85 hasta 95 después de Cristo. Yo pienso un poco antes, ¿verdad? Pero una cosa que debemos recordar es que aquel hombre Lucas también escribió a Actos o Hechos. Entonces él era un autor de esto, pero también el autor de la cosa que pasó después de Cristo en el Nuevo Testamento. Escribió 2 libros. Y este hombre Juan también escribió 2 libros, pues más que 2. Porque Juan escribió aquí, muy aquí, el libro de Revelación o Apocalipsis. Entonces es interesante. Tenemos libros escritos por estos 2 que sí son del Nuevo Testamento, mientras que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son cosas que pasaron en el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo. Después de estos libros comenzó el libro de Actos o Hechos, y supuestamente fue escrito 65 después de Cristo, más o menos. Y este libro da la historia de la iglesia. Y comenzó en 33 después de Cristo, con la muerte de Cristo, entonces sí es del Nuevo Testamento. Y va más o menos hasta 62 después de Cristo. Pero en realidad estamos todavía bajo el tiempo de la iglesia. Estamos abajo de este tiempo en que los que son salvos son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, comienza el libro de Actos y hay algo que debemos recordar. Actos o Hechos. Y me gusta decir actos porque las Biblias más antiguas dicen actos. Hechos es una palabra más moderna en hablar de este libro. Pero Actos es un libro, oiga bien, de transición. Transición. Es decir, que es un libro de cambio, podemos decir. Hay algunos cambios que pasan de aquí a aquí. Y el cambio más grande en el libro de Actos o Hechos es de judíos a gentiles. Tú tienes que leer todo el libro de Actos para entenderlo. Porque si no, hay confusión. Y hay muchas iglesias muy confundidas hoy, porque no leen todo el libro de Actos o Hechos. Es un cambio o una transición de Pedro y los apóstoles a nuestro Pablo, lo cual la Biblia llama el apóstol a los gentiles. Esto es algo que tú tienes que entender, porque hay una iglesia en el mundo que se llama la Iglesia de Cristo, y algunos pentecostés que no leen todo el libro de Actos, y por esto ellos quieren enseñar, no, somos salvos por bautismo en agua, Actos o Hechos 2:38. Mentira.
Él predicó a judíos esto, pero había un cambio aquí en Actos 16, 30 y 31. Uno dice, ¿cómo debo yo ser salvo? Y él dice, por fe, por confiar, no por bautizar en agua. Hay un cambio. Y si uno no mira el cambio, uno va a estar bien confundido con mala doctrina. Entonces la Biblia nos enseña que cuando comenzó la iglesia, comenzó con los judíos predicando a judíos. Igual que Cristo, judío predicando a judíos. Igual que Juan, un judío predicando a judíos. Comenzó así. Pero ¿sabes qué? En capítulo 7 de Actos había un hombre que se llamaba Esteban. Y miramos algo que pasó. Esteban predicó a los judíos. Y cuando él terminó de hablar, apedrearon a Esteban. Y estamos leyendo y la Biblia nos enseña que Jesucristo estaba parada en el cielo a la diestra de Dios. ¿Por qué estaba parada el Señor Jesucristo? Porque Él pudiera regresar en este tiempo a comenzar su reino, si los judíos hubieran aceptado a su Mesías. Pero los líderes religiosos de Israel rechazaron a su Mesías la última vez. Y por esto Dios dijo, ok, ya voy a los gentiles con el evangelio de salvación. Y miramos en capítulo 8, un eunuco, un hombre negro, un moreno podemos decir. ¿Y sabes qué? Fue salvo. De judíos, ahora empezando a gentiles. También en capítulo 9, miramos la salvación de Pablo, quien era Saulo antes, pero ahora cambió su nombre a Pablo. Después miramos a este hombre Pedro en capítulo 10 y capítulo 11, yendo a gentiles. Dios estaba enseñando a Pedro, mire, ahora los judíos como una nación me han rechazado, ahora voy a llevar a los gentiles la salvación. Por esto Actos o Hechos es un libro de cambiar de judíos a gentiles, de transición de Pedro a Pablo. Eventualmente cambió de Pedro a Pablo. Nosotros no estamos bajo el ministerio de los apóstoles y Pedro hoy en día. Estamos bajo el ministerio de Pablo, como te voy a enseñar. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué Pablo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Ven conmigo a el libro de Gálatas. El libro de Gálatas. Dios escogió a Pablo por un propósito. Porque Dios quería cambiar el mensaje. Está cambiando de judíos a gentiles. Ahora Él quería cambiar un poco el mensaje. Y en Gálatas capítulo, esto es en inglés, perdón. Gálatas capítulo 1, no entienden en inglés, mejor que predico en español. A Gálatas capítulo 1, leímos aquí Pablo hablando. En versículo 11 dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Dios reveló algo al apóstol Pablo. ¿Qué reveló? Lo que ha hecho Jesús. Tengo un mensaje aquí en YouTube, si lo quiere ver. Se llama la diferencia entre el quién y el lo que de salvación. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando los judíos predicaban de Jesús, predicaban quién era. Él es su Mesías Israel. Y como su Mesías, Él pudiera venir a reinar si tú aceptas a su Mesías. La nación entera rechazó. Solo algunos judíos fueron salvos, individuos. Entonces, Pablo llegó y Dios reveló a Pablo el Evangelio. Y dijo a Pablo, hay que predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues el Evangelio prediqué aquí, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es confiar en lo que Cristo ha hecho. Es la expiación de sangre. O sea, el sacrificio.
Aquí predicó Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Well, Pablo, Dios escogió y dijo a Pablo, ya no tienes que enseñar quién era Jesús. Cuando llevas a los gentiles el mensaje que quiero que tú hablas con ellos es, hay que confiar en la expiación de Cristo. Hay que confiar en la obra terminada de Cristo. Un sacrificio por siempre. Quiero que ellos crean en lo que yo he hecho por ellos. Así es el mensaje que predicó Pablo. ¿Y sabes qué? Mirando también en Gálatas capítulo 2, mira lo que dice. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano. Pablo dice, yo visité a los apóstoles y a Pedro, y yo dije a ellos, Dios me reveló. Había algunas revelaciones que Dios reveló a Pablo. Se llaman misterios. Yo tengo predicación en YouTube. Los 7 misterios que Dios reveló al apóstol Pablo. Y Dios reveló a Pablo también el evangelio. Y dijo a Pablo, hay que ir al mundo y predicar esto. ¿Cuál predicó él? Justificación. Justificación por la gracia de Dios por fe. ¿Ve cómo es diferente que predicó al principio Pedro? Al principio, en Actos o Hechos 2, Pedro estaba diciendo, hay que bautizar, confesando tu pecado. Hay que ser bautizado en agua y creer en el Señor Jesucristo. Creer en quién era, que Él era el Mesías. No es el mismo mensaje, ¿verdad? Aquí, Él nunca dice, hay que bautizar en agua para ser salvo. No, Él dice, hay que creer en el Evangelio, lo que Cristo ha hecho. Confiando. Y cuando uno confía, está salvo por la gracia, por la fe. Y es justificado. La salvación es por la sangre. Y uno que es salvo es justificado. Este mensaje llevó Pablo a los apóstoles y los apóstoles aceptaron. Y cambiaron lo que predicaban antes a predicar también lo que Pablo predicó. Porque ellos reconocieron que era algo que Dios reveló a él. Que ahora, mientras que llevamos a los gentiles el mensaje, ya no predicamos, pues está bien predicar que Cristo es el Mesías, pero esto no es que salva a nosotros. Lo que salva a nosotros es que Jesucristo es el que murió en mi lugar por mis pecados. Por mis pecados. Y que soy justificado por la gracia, no por obras, solo por fe. Y miramos esto claramente mientras que leímos el libro de Actos o Hechos. Porque en capítulo 15 de Actos, Pablo visita a la iglesia de los apóstoles y explica a ellos, mire, Dios me dijo es así, ahora somos salvos en esta manera por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios, justificados por fe sin obras. Y Pedro mismo, el apóstol Pedro, se levantó y mire lo que él dice. Necesito buscar en capítulo 15 de Actos o Hechos. Y Pedro mismo dice, Pedro, versículo 11. Aquí tengo. Antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos así como ellos. Aceptó la enseñanza de Pablo, el apóstol Pedro y los demás. Y dijeron, es cierto, Dios reveló a usted que no más predicamos que Cristo es el Mesías, porque ahora estamos predicando también a gentiles. Y lo que salva a nosotros no es quién era Jesús. Lo que salva a nosotros es confiando en la obra expiatoria de Cristo, lo que Él ha hecho porque Él murió por nosotros y confiamos en Él y el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Murió en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Por bautizar en agua? No, por fe, por creer.
salvación por la gracia, por fe. ¿Ve la diferencia, el cambio? Entonces el libro de Actos o Hechos es un libro de transición y claramente, si leímos, miramos el cambio de judío a gentil, de los apóstoles y Pedro a Pablo, de confiar en el mensaje que Cristo es el Mesías, a confiar en el Evangelio, que Cristo murió en nuestro lugar y solo podemos ser salvos, justificados, santificados por fe. Y es por la gracia de Dios que estamos sellados con el Espíritu Santo y salvos con vida eterna. Entonces, esto miramos claramente si leímos la Biblia. Entonces, ahora nosotros estamos bajo el ministerio de Pablo. Uno que lea la Biblia puede entender, hasta un niño puede entender esto, si leímos la Biblia. Mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos 11:13. Pablo está hablando y dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, dice él, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Entonces Pablo es nuestro apóstol. Entonces, si uno quiere llegar al cielo, quiere ser salvo hoy en día, solamente puede ser salvo por medio de venir a las escrituras de Pablo, o sea, el evangelio que Dios reveló a Pablo. Algunos dicen, pero yo quiero llegar al cielo por Cristo y yo voy a entrar al cielo por medio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes ser salvo por medio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Cuando esto era todavía el Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, yo quiero ser salvo por medio de estar bajo el ministerio de Pedro y bautizarme en agua. Pero Pedro cambió. Pedro dijo, no, creemos que somos salvos por la gracia, por fe. Entonces, ¿quieres estar aquí? Pues vas a estar perdido, porque no entiendes el Nuevo Testamento. Por esto, un perfil de la Biblia y el Nuevo Testamento trato de explicar el cambio. Ya no estamos bajo el ministerio de Juan el Bautista. Nosotros no estamos bajo el ministerio de Jesús. No estamos bajo el ministerio de Pedro, aunque que la Iglesia Católica dice que sí. Estamos bajo el ministerio de Pablo. Y Pablo escribió algunas cartas. Yo pienso que primeramente escribió él Hebreos. Después escribió Romanos a Filemón. Esto es 14 libros. Hay 14 libros que escribió Pablo, en que Dios reveló a Pablo algunas cosas para nosotros hoy en día. Y mientras que todavía estamos bajo el ministerio de Pablo, debemos seguir a Pablo y a sus escrituras. Esto no es mi opinión ni de mi denominación. Esto es nada más que enseña la palabra de Dios si uno va leyendo lo que dice. Y dice que ya estamos bajo el ministerio de Pablo, nuestro apóstol. Entonces, si queremos acercarnos a Cristo para ser salvo, hay que venir por medio del evangelio que Dios reveló a Pablo. Pablo escribió a no sé cómo decir las matemáticas en español, 2 de 3, 2 terceros, ¿es correcto? Y si mire todos los libros del Nuevo Testamento, así es que escribió el apóstol Pablo. La mayoría entonces escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Entonces debemos seguir a él y los libros de él, porque son la doctrina del corazón del Nuevo Testamento. Y es el hombre en que Dios reveló algunas cosas para nosotros hoy en día en el tiempo de la iglesia. Reveló Dios a él, que Dios mora en mí. Efesios 1:13. Estoy sellado con el Espíritu Santo. Dios reveló a él del misterio del rapto. Una de las enseñanzas que Dios dio a Pablo, al rapto. Mucho. Uno puede ir a YouTube y ver mis videos, los 7 misterios que Dios reveló al apóstol Pablo. Entonces, rápidamente, si Dios permite, me gustaría dar los libros de Pablo y cuándo fueron escritos. Yo personalmente pienso que Pablo escribió a Hebreos. Y yo pienso que él escribió este libro primero. Y que después puso el capítulo 13 en 64 hasta 65 después de Cristo.
Ahora yo tengo un video, no sé en español, pero sé que está en inglés. ¿Quién escribió a Hebreos y por qué? Yo pienso que Hebreos fue escrito primero por el apóstol Pablo. Porque hay cosas en este libro que no están de acuerdo con Romanos a Filemón. Y la única manera de explicarlo es que él, cuando fue salvo aquí, él escribió muy pronto este libro a su pueblo. Y después Dios reveló a él, ok, ahora vaya a los gentiles. Entonces ahí está el cambio, ¿verdad? Ahí está la transición. Y yo pienso que Pablo sí escribió el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, ¿de qué habla? Mucho de esto. La expiación de sangre, salvo por la sangre derramada de Cristo. Pablo lo escribió y yo lo voy a poner aquí en orden los libros de Pablo cuando fueron escritos. Primero de Tesalonicenses, bueno, con H en inglés, con español no. Primero de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, ¿qué es? Primero de Tesalonicenses, 49 después de Cristo. Segundo, 52 a 54 después de Cristo. Gálatas viene. Y sabes que en inglés estoy enseñando versículo por versículo de los libros de Pablo en orden de cuando fueron escritos. Y eventualmente lo haré en español si Dios permite. Pero quiero terminar en inglés primero porque me cuesta hablar en español después de haber predicado en inglés. Primero de Corintios, segundo de Corintios. Aquí voy a poner la fecha más aceptada de muchos de cuando fueron escritos estos libros. Quizás está correcto, quizás un poco mal, un año, 2 años antes, quién sabe. Quise poner bien, pero casi 2000 años han pasado, ¿verdad? Entonces, quién sabe exactamente cuándo fue escrito, pero por medio de leer la Biblia podemos ver los viajes de Pablo, cómo él salió, y podemos por lo menos poner en orden en esta forma cuando escribió sus cartas o sus epístolas el apóstol Pablo. Y mirando a Pablo miramos al hombre que Dios escogió para darnos la doctrina de la iglesia. Filipenses 62 a 64, Colosenses 64 después de Cristo. Filemón 64 después de Cristo. Tito, ¿cuándo fue escrito Tito? 65 después de Cristo. Vamos a ver sobre sí. Primero de Timoteo y segundo de Timoteo. A ver. 65 hasta 68 y 66 hasta 68. Y el último libro que escribió el apóstol Pablo era el libro de segundo de Timoteo. Hace poco después de esto murió él. Fue matado, asesinado, fue un mártir de Jesucristo. Y una cosa, mire, el último libro alrededor de 68 después de Cristo. Una cosa interesante, en 70 más o menos después de Cristo, había la destrucción de Israel. Entró Tito, un pagano, un gentil. Entró los romanos y destruyeron el pueblo y la ciudad y el templo de Israel. Entonces muchas cosas pasaron antes que pasó esto. Pero esto también nos muestra que ahora los judíos están en cautividad, o los judíos están en, ¿cómo es la palabra? Dispersión. Esparcidos. Están esparcidos es la palabra, los judíos. Y que hoy en día el ministerio es llevar el evangelio a los gentiles, predicando el mensaje que Dios reveló a Pablo. También pueden ser salvos los judíos hoy, pero ellos tienen también que venir por medio de la enseñanza de Pablo. Y he visto algunos judíos salvos aquí en los Estados Unidos donde vivo, en Florida, como un niño, como un joven, podemos decir, de 17, 18 años. Acepté al Señor y fui con mi papá a una iglesia aquí cerca. Y había un hombre que siempre estaba sentado ahí enfrente, un judío, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, confiando en el Evangelio de Pablo. Y siempre con sonrisa este judío, porque él por fin ha hallado su Mesías. Y siempre quería escuchar
¿qué dijo Dios a este Pablo? Porque ahora somos uno en Cristo, los gentiles y los judíos. Y estaba este hombre muy feliz porque ha hallado su Mesías, pero confió en el Evangelio de salvación. Fue justificado y él lo sabía. Sabía él que era salvo. Él murió hace varios años atrás. Y todos en la iglesia muy bien triste. Que él era un judío que aceptó al Señor, pero ya había muerto, ¿verdad? Era un hombre bien amado. Y nosotros cristianos debemos amar a los judíos. Son el pueblo de Dios, escogido de Dios. Pero hoy en día, porque ellos rechazaron a su Mesías, los judíos están ¿cómo es la palabra? Están esparcidos, ¿verdad? Pablo dice esto. Y Pablo nos enseña que después del rapto será lo que se llama la tribulación. 7 años en que el anticristo vendrá. Y la Biblia dice que Dios va a venir otra vez y trabajar con Israel. No ha olvidado Dios a Israel. Ese es un tiempo cuando viene el anticristo. Un tiempo muy feo. Pero después del rapto, cuando sale la iglesia, otra vez Dios va a trabajar con los judíos. Después vendrá Armagedón. Y después de esto, 1000 años. Milenio, podemos decir. El milenio. Bueno, hay varios otros libros que quiero también darte. Pero estos libros, ¿de quiénes son? Estos libros vienen de estos. Aunque que vienen después de los libros de Pablo, fueron escritos de gente que estaban en este tiempo. Y muchos de estos libros se aplica aquí. Pero también podemos ver un poco influencia de Pablo. Aquí lo voy a poner los otros libros porque quise dar todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como un perfil, pero también darte cada libro del Nuevo Testamento para que pudiste entender. Tenemos el libro de Jacobo. Ahora, oiga bien, algunos dicen Santiago, pero el primer versículo dice el libro de Jacobo. Jacobo fue escrito, según ellos, en 60 después de Cristo. Yo digo que no, yo pienso que fue escrito muy antes, según lo que dice. Primero estoy pensando en inglés otra vez, de Pedro, segundo de Pedro, primero, segundo, tercero de Juan, Judas y Revelación. Y algunos dicen, ¿por qué dices Revelación y no Apocalipsis? Apocalipsis es la palabra en hebreo y latín. Pero el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Entonces yo le digo revelación porque el primer versículo dice. Supuestamente 65 después de Cristo, segundo de Pedro. Algunos dicen 90 después de Cristo, primero, segundo, tercero de Juan. Yo digo, yo pienso que antes. Porque sabemos que Revelación fue escrito en 90 después de Cristo. Y Judas, más o menos 60 después de Cristo. Ahora, estos libros son libros que varios no están de acuerdo con lo que predicó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en este libro hay cosas que supuestamente son al contrario al apóstol Pablo. Oiga bien, aquí está la predicación primera de judíos a judíos. Y si uno mira a Jacobo, este libro de Jacobo dice que la salvación es por obras. Y aquí al principio era así, pero hoy no. ¿Y a quién está escrito el libro de Jacobo? El primer versículo nos dice, a los judíos esparcidos. Jacobo en realidad aplica más aquí antes de Pablo. Por esto digo, fue escrito muy antes. Y este libro tendrá algún día una aplicación buena en este tiempo, cuando vendrán los judíos. Igual con Hebreos, vendrá aquí. Primero y segundo de Pedro, leyendo estos, podemos ver que Pedro sí aceptó la enseñanza de Pablo. Por ejemplo, primero de Pedro 1. Primero de Pedro 1, miramos que Pedro sí aceptó la sangre y que él dijo, wow, la salvación es por la sangre. Primero de Pedro 1, estoy en Jacobo, perdón.
Primero de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vio Pedro que mire, Cristo es la expiación de sangre, el sacrificio, el Cordero de Dios, y que la justificación solo viene por medio de la sangre. Y mirando a primero, de segundo, tercero de Juan y todo esto, miramos estos escribiendo sus cartas. Y yo pienso que muchos escribieron muy antes de como dice aquí. Pero también escritos aquí, estos hombres. Pero ¿sabes qué? Una cosa que no piensan muchos es, después del rapto, otra vez empieza aquí, donde terminó aquí. Entonces, donde predicaron ellos al principio, será exactamente lo que prediquen aquí los 144,000, los 2 testigos. Entonces, anduvieron ellos predicando, hay que bautizarse en agua y hay que arrepentir de sus pecados, confesando pues, sus pecados, y hay que creer en el nombre de Jesús. Aquí, cuando viene el rapto y los cristianos están sacados fuera, aquí, Israel, tú tienes que aceptar que su Mesías es Jesús y confiar en su Mesías y quién era. Entonces ve cómo regresa otra vez esta enseñanza que escribieron ellos. Interesante, ¿verdad? Al fin del Nuevo Testamento tenemos el libro de Revelación. El libro de Revelación habla de 7 iglesias en el principio. Después dice que había en el cielo una puerta, que es un tipo del rapto. Y lo que demás habla, el libro de Revelación, habla del anticristo, la bestia. Y está hablando de este periodo de 7 años que se llama la tribulación. Y aún más habla revelación del Armagedón y el reino de Dios, en que Él gobernará por 1000 años. Dios reveló a Juan mucho de las cosas que pasarán en el futuro. Mucho más que Dios reveló a Pablo, en realidad, de cosas aquí. Entonces es una cosa interesante y aún importante que debemos entender. Que cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, la importancia del Nuevo Testamento son los libros de Pablo. Porque es por medio de Pablo que encontramos el Evangelio de salvación de hoy. No podemos ser salvos por lo que predicó al principio Pedro, por bautismo en agua. No podemos ser salvos por lo que predicó Juan, bautismo en agua. No podemos ser salvos por lo que predicó el Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque todavía estaba en el Antiguo Testamento. La salvación no viene hoy en día por medio de solo creer que Cristo es el Mesías. La salvación hoy viene por medio de creer en lo que Cristo ha hecho. Confiar en su obra terminada. Su acto de expiación de sangre. Su muerte y sepultura, su sangre derramada. ¿Estás confiando en la sangre de Cristo? Es la única manera que uno puede ser salvo hoy. Es por medio de confiar en la sangre derramada de Cristo Jesús. Ahí está entonces. Y eso es muy importante. Y yo quiero que entiendan. Porque hay gente que supuestamente dice que son cristianos, que ni entienden este mensaje. He conocido muchos pastores que nunca leen de las epístolas de Pablo. Solo practiquen todos sus días de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Y no hablan nada de Pablo. Me han confesado. No sé por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. Pero Pablo escribió 2/3 de todo el Nuevo Testamento. Debe estar ahí por una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el razón? ¿Por qué está Pablo en la Biblia? Pues está allí porque Dios usó a él, escogió a él a llevar este evangelio de salvación a todo el mundo hasta que el rapto. Y todavía nosotros estamos bajo la predicación y los libros de Pablo, el ministerio de Pablo. Eso es algo que no debemos negar, porque es la verdad. Cuando viene el rapto,
empieza un tiempo de 7 años en que Dios permite al anticristo gobernar, pero también Dios va a estar preservando, cuidando a su pueblo, los judíos. Y va a dar otra vez a los judíos una oportunidad a aceptarle como su Mesías. Y después Dios va a llegar a bajar del cielo y destruirá al anticristo y su ejército y reinará como un caudillo, ¿verdad? Reinará el Señor Jesucristo por 1000 años, el milenio. Me gusta leer la Biblia, pero debemos entender lo que estamos leyendo. Hay muchos que leen la Biblia y ni idea. Por esto he dado yo un perfil de la Biblia para que cuando tú lees la palabra de Dios tú puedes entender, así es Antiguo Testamento todavía, Antiguo Testamento. Así es comenzó al principio de Actos, pero había una transición. Entonces esto es donde estamos hoy y porque necesitamos leer los libros de Pablo. Y todo esto habla de este tiempo en el futuro, de profecía. Oye, yo no le digo que no debes leer toda la Biblia. Sí debes leer. Hay que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay que leer Jacobo, primero de Pedro. Hay que leer todo, pero entendiendo, sabiendo que hay cosas en el Nuevo Testamento que fueron escritos a otros en otro tiempo. No podemos ser salvos por medio de algo que estaba escrito del Nuevo Testamento, de la tribulación, ¿verdad? No, dice, no tomas la marca de la bestia. Esto no aplica a nosotros porque según la palabra de Dios vamos a salir al rapto antes que dan la marca de la bestia. ¿Me entiendes? Aquí en el Antiguo Testamento hay cosas que Cristo dijo a judíos bajo la ley que no son para nosotros hoy en día. Esto es lo que Dios dio para nosotros hoy en día. Debemos entender. Podemos leer todo, pero hay que entender, o como dice en 2 de Timoteo, hacer divisiones, o como dice en español, trazar bien, dice la palabra de Dios. Pues espero que por medio de esta enseñanza tú puedas trazar bien la palabra de Dios y entender. Y si tú eres un predicador o un maestro de la escuela dominical, o quizás un misionero o evangelista, espero que tú predicas bien lo que es el Nuevo Testamento. Y que nunca olvides a venir al Evangelio de Pablo. Porque esto es lo que salva hoy en día. No es por otro libro ni otro mensaje. Es por esto. Gracias por aguantarme otra vez. Espero que fue una bendición y que pudiste entender algo que te ayudará en leer las Escrituras. Y para mí es una cosa interesante leer en orden los epístolas de Pablo. Yo te recomiendo leer en orden una vez, por lo menos, las epístolas de Pablo, porque ayudará mucho a su fe, porque esta es la doctrina de la iglesia de hoy. Pues Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo con otro mensaje, y espero que esto fue una bendición, y te recomiendo hacer DVDs de esta enseñanza si deseas, a dar a otros, quizás a su pastor. Muchos pastores nunca han aprendido lo que te expliqué en 48 minutos, ¿verdad? Y es triste ver uno que dice que es un hombre de Dios, que no puede trazar bien la palabra de Dios, que no entiende porque está el apóstol Pablo. Entonces tú tienes permiso copiar este video y repartir a otros, porque para mí la verdad es importante y quiero que todos son salvos y que no están confundidos, ¿verdad? Que todos entienden bien la palabra de Dios. Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo en la iglesiadelanube.com.